Así que, bueno, vamos a empezar. Hoy es 27 de marzo, entonces vamos a dar continuidad a nuestra primera unidad, que fue en la que nos quedamos en nuestra primera clase, ¿ya? Ya vimos nosotros lo que era la técnica dietética, ¿no? Ustedes es su segunda materia, técnica dietética 2. Entonces, ya ustedes saben que la técnica dietética se encarga de que nosotros sepamos cuáles son, para empezar, los componentes de los alimentos, ¿no? De que nosotros sepamos cómo la preparación, la cocción, el tipo de corte va a influir, además que en el sabor, en el valor nutricional de los alimentos también, ¿ya? Entonces, la técnica dietética es la que se encarga de estudiar todo esto, y a raíz de esto que vamos a estudiar, elaborar dietas, ¿ya? Dietas para diferentes pacientes, tanto enfermos como sanos, tanto sanos como enfermos, ¿ya? Obviamente estas dietas que nosotros tenemos que elaborar se tienen que adecuar al paciente. ¿Adecuar a qué? Adecuar primero a sus necesidades fisiológicas, es decir, si es niño, si es adolescente, si es adulto, adulto mayor, etcétera, ¿ya? Adecuar a sus gustos, adecuar a sus costumbres, adecuar a sus patologías en caso de que lo tuviera. Y entonces la técnica dietética es la que se va a encargar de estudiar todos y aplicar todos los principios y procesos básicos, ¿no?, en la elaboración del alimento para la elaboración de dieta. Ya saben ustedes lo que es la alimentación y nutrición, ¿no? Entonces sabemos que es diferente. Alimentación es ingerir alimentos, nutrición son varios procesos que nosotros sí o sí lo realizamos a diario de manera inconsciente, involuntaria, ¿no? Para producir energía y poder estar vivo. Ya sabemos también lo que son los alimentos. Ustedes saben que es diferente un alimento a un nutriente, ¿no? Alimento es todo lo que nosotros podemos comer, sea o no sea saludable, tenga o no tenga una buena cantidad de nutrientes, sean o no sean nutritivos, ¿ya? Entonces, esos alimentos están compuestos por nutrientes y también están compuestos por residuos no absorbibles. ¿Cuáles son los nutrientes? Los que nosotros ya hemos empezado a conocer, los que ustedes ya conocen, ¿no? Es decir, carbohidratos, vitaminas, proteínas, minerales, grasa, agua también. ¿Y cuáles son los residuos no absorbibles? Ahí entra lo que es la fibra y entra lo que se llama ceniza, que son partes de un alimento que nuestro cuerpo no las puede digerir, entonces directamente pasan a formar parte de la materia fecal. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Esto acá no lo vimos en la anterior clase, pero se los he puesto porque es necesario que ustedes lo aprendan, ¿ya? ¿Qué es un producto alimentario? ¿Qué es un alimento fuente? ¿Qué es un alimento enriquecido? ¿Qué es un alimento fortificado? Producto alimentario son aquellos alimentos que ya han pasado por algún proceso, ¿ya? Puede ser algún proceso de cocción, puede ser algún proceso industrial, ¿no? Es decir, han cambiado sus características físico-químicas. No es un alimento como yo lo encuentro en forma natural. Por ejemplo, yo de manera natural puedo comerme una manzana, ¿no? Pero de manera natural yo no me podría comer un pedazo de carne, ¿no? ¿Por qué? Porque me puede ocasionar alguna otra enfermedad. Entonces, la carne sí o sí tiene que pasar por el proceso de cocción. Entonces, eso, ¿no?, la carne cocida ya sería un producto alimenticio. Un jugo que ustedes compran como el Aquarius, por ejemplo, un Powerade, también esos ya son productos alimenticios, ¿ya? Es decir, ya han tenido, ya han pasado por la manipulación industrial. Los quesos, la manteca, el yogur, pan, son ejemplos de productos alimenticios. Ahora, ¿qué es un alimento fuente? Un alimento fuente es aquel alimento que es rico en un nutriente en específico, ¿no? Pero, ¿qué es necesario para que yo considere a ese alimento fuente? Que tiene que ser de consumo habitual para las personas, ¿ya? Por ejemplo, nosotros sabemos que un alimento fuente de calcio es la leche, ¿no ves? La leche, sí, es rica en calcio, pero también es de consumo habitual de las personas. Entonces, por tanto, yo lo puedo considerar como alimento fuente. Ahora,
Otro ejemplo que les puedo dar, las algas marinas, ¿no? Son alimentos que son muy ricos en minerales, ¿ya? Pero eso para nosotros acá en Bolivia no puede ser un alimento fuente de minerales, las algas. ¿Por qué? Porque nosotros no lo tenemos, por lo tanto no lo consumimos, ¿no? Y obviamente si es que en caso llegáramos a tener acceso a esos alimentos, va a ser muy difícil, muy costoso, etc. Entonces, eso ya no sería un alimento fuente. Por más que el alimento sea rico en ciertos nutrientes, si yo no puedo tener acceso a ese alimento, no puede ser alimento fuente. Alimento fuente es aquel alimento que es rico en un nutriente, ¿ya? Pero que también pueda ser de fácil acceso para la persona para nosotros que lo vamos a consumir. ¿Me entienden hasta ahí? Sí, profe, 100% entendible. Bien. Matías, Maricel, Sofía. Maricel está con su cámara activada. Sofía, Elisa, Ángel, Samuel, actívenme su cámara, por favor. Pablo. No sirve mi cámara, Lisa. Ahí abajito en la aplicación les da una opción, seguramente hay una camarita tachada. Dale clic ahí para que puedas activar. Se ve negro, Lisa, se ve negro, mire. No veo nada. Pero está fregada, está. No la prendo, Lisa, porque estoy sin una prenda en mi lugar superior del cuerpo. Bueno, sigamos entonces. Ahora vamos a ver la diferencia entre lo que es un alimento enriquecido y un alimento fortificado, ¿ya? En ambas situaciones, en ambos alimentos, se le ha añadido un nutriente, es decir, la industria alimentaria le añadió un nutriente con un fin. Pero la diferencia entre el enriquecido y el fortificado, perdón, está en cuál fue la razón por la que se le añadió este nutriente. El alimento enriquecido es aquel alimento al que se le añadió un nutriente de manera obligatoria, porque hay una ley, porque hay una norma nacional que así lo exige. ¿Y por qué se ha exigido o por qué ha salido esa norma que nos obliga a que ese alimento en específico se le adhiera un nutriente? Es porque es para resolver alguna carencia nutricional de la población. Por ejemplo, ustedes saben de que el bocio, ¿no?, es producto de la deficiencia de yodo. Y saben de que durante un tiempo atrás, ¿no?, el bocio era una enfermedad muy común, ¿no? Entonces, la sal yodada es un alimento enriquecido, porque es obligatorio que todas las industrias que se encargan de la producción de sal le añadan el yodo a este alimento, ¿ya? Entonces, alimento enriquecido es un alimento al que se le ha añadido un nutriente, pero de manera obligatoria. ¿Por qué? Porque es para resolver una carencia nutricional que tiene o que tuvo una población, ¿ya? En cambio, el alimento fortificado, igual, es un alimento al que se le añadió un nutriente, pero ya no es de manera obligatoria. En el alimento fortificado, el nutriente se le añadió de manera voluntaria, ¿no? Es decir, los de la industria alimentaria le añadieron este nutriente porque ellos quisieron, pero no por nada también, ¿no? Lo hacen con dos finalidades. Uno, para mejorar la calidad de su alimento, ¿no?, para darle un plus, y por consecuente, ¿no?, darle un valor agregado a su venta, es decir, van a tener un costo un poquito más elevado. Por ejemplo, yo sé que ustedes han visto mucha leche con DHA, aceite con omega 3, ¿no? Yogur con extra calcio, etc. Entonces, esos son ejemplos de alimentos fortificados. Entonces, no se vayan a confundir. Un alimento enriquecido es un alimento al que se le añadió un nutriente, pero de manera obligatoria para resolver una deficiencia o una carencia nutricional. Ejemplo, la sal yodada. Un alimento fortificado es un alimento al que se le añadió un nutriente también, pero de manera voluntaria, ¿ya? Como por ejemplo las leches con DHA, los yogur con calcio, los aceites con omega, hasta huevos con omega salen ahora. Entonces, esas son las diferencias. ¿Queda claro hasta ahí? Entonces, volviendo al concepto de
los alimentos, ¿ya? Y los alimentos fuentes. Yo les he hecho esta tablita de acá, ¿ya? En las que les estoy mostrando los 6 grupos de alimentos que existen, ¿ya? Porque no existen más. Si nosotros le añadimos uno más, sería el de agua o bebidas, ¿ya? Pero en la mayoría de las bibliografías nos aparecen así, que son 6 los grupos de alimentos que existen. El grupo número 1 pertenece a los cereales, legumbres y sus derivados, ¿ya? Estos alimentos son alimentos fuentes de carbohidratos, es decir, la mayor parte, o sea, su composición, ¿no? En la mayor parte están los carbohidratos. En el grupo 2 están las frutas y las hortalizas. Dentro de este grupo, van a fijarse ahorita, ¿ya? Está la papa. Fíjense, en el grupo 1 no incluye los tubérculos, dice cereales, legumbres y derivados. En el grupo 2 están incluidos los tubérculos como dentro de las hortalizas, ¿ya? Entonces, para que me entiendan ahí. La fruta, la bibliografía nos ha mostrado, o la ciencia que estudió los alimentos, los ha dividido en diferentes tipos de frutas que existen, ¿ya? Las frutas frescas, que son las que nosotros comemos mayormente, ¿no? Como la sandía, como la manzana, como el guineo, etcétera, ¿ya? Las frutas deshidratadas, que son las frutas a las que se les ha quitado su agua. Frutas oleosas, que son las frutas que tienen mayor composición de grasa, como la palta, el coco, etc. Frutos secos, ¿no? Que es muy diferente a las frutas oleosas. Frutas oleosas es la palta, el coco. Frutas secas, frutos secos, ahí ya entra el maní y la almendra, ¿ya? Entonces, y fíjense al ladito, yo les he puesto que son fuente de vitaminas y minerales, pero también las diferentes clasificaciones tienen su característica especial, como por ejemplo, las frutas frescas tienen entre el 7 al 15% de carbohidratos. Las deshidratadas, el 68% de su composición son carbohidratos, pero tienen gran cantidad de fibra, aproximadamente 6,8 gramos. En las frutas oleosas, tienen más lípidos que carbohidratos, fíjense, 25% de lípidos, 7% de carbohidratos. Las frutas secas tienen mucho más contenido de lípidos, más de la mitad, ¿no? Pero también estas tienen carbohidratos y tienen proteínas, ¿ya? Entonces, fíjense las características que tiene cada grupo de frutas. Entonces, es por eso que en nuestra alimentación o en la alimentación que nosotros vamos a dar a nuestros pacientes, tratemos siempre de ver qué es lo que tiene el alimento, cómo está compuesto el alimento, ¿ya? Luego pasamos a las hortalizas que también entran en este grupo 2, y las hortalizas se las divide en 3 grupos, en las hortalizas del grupo A, del grupo B y del grupo C. En las del grupo A están incluidas todas aquellas hortalizas que tienen 3 gramos de carbohidratos, estoy hablando aproximadamente, no es que todas tengan 3 gramos, ¿ya? Tienen aproximadamente 3 gramos de carbohidratos en 100 gramos de alimento, ¿ya? Ahí entran, por ejemplo, la lechuga, entra, por ejemplo, el tomate, entran las espinacas, la mayoría de las verduras que son de hojas entran a este grupo, ¿ya? En las hortalizas del grupo B, entra la arveja, entra la remolacha, entra la zanahoria, ¿ya? Y su característica es de que estos aportan aproximadamente 8 gramos de carbohidratos en 100 gramos de alimento. Y en el grupo C, de las hortalizas C, ahí ya entran los tubérculos, fíjense. Entra la papa, entra el choclo, entra el camote, ¿ya? Y en su composición, fíjense, aproximadamente el 20% son carbohidratos. Entonces, aquí les estoy poniendo los alimentos, cómo se dividen y por qué están compuestos. Es decir, en este grupo, además de que son fuentes de vitaminas y minerales, algunos, bueno, todos son fuentes de carbohidratos también, algunos son fuentes de lípidos y otros también son fuentes de proteínas, ¿ya? Vamos con el grupo 3. En el grupo 3 están los lácteos, acá entra la leche, entra el yogur y entra el queso, obviamente. Y la característica de estos es de que son ricos en proteínas, son fuente de proteínas. En el grupo 4 que están todas las carnes y huevos, ya cuando yo hablo de carnes,
me refiero a todo tipo de carnes, no solamente carne de res, o sea, entra carne de pollo, entra carne de cerdo, carne de pato, todo el tipo de carne, ¿ya? El huevo y el pescado también entran. Y son fuentes de proteína. Grupo 5 están los aceites y grasas, que son fuentes de lípido, y en el último grupo, que es el grupo 6, están los azúcares, que obviamente son fuentes de carbohidratos, ¿ya? Ahí entran todo lo que es de sabor dulce, azúcar, miel, mermeladas, golosinas, etc. ¿Ya? Entonces, esos son los grupos de alimentos que se los he puesto así en esta tablita, los grupos de alimentos que existen y qué fuentes son, fuentes de qué nutrientes son, ¿ya? Entonces, una pequeña introducción de los nutrientes. Ustedes ya saben que los nutrientes, y ya lo dijimos hace rato, son sustancias que están dentro de los alimentos, son componentes de los alimentos, pero también son componentes del organismo del ser humano, es por eso que nosotros necesitamos consumirlos, sí o sí, para poder mantener nuestras funciones vitales. Esos nutrientes se dividen en dos grupos, macro y micronutrientes, ¿ya? Dentro de los macronutrientes la característica es que aportan energía, y entran ahí los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. En los micronutrientes entran las vitaminas y minerales. Estos no aportan energía, pero sin embargo son importantes para prevenir enfermedades, ¿ya? Y para regular las funciones metabólicas también. Y un nutriente más que no entra en ninguna de estas de esta clasificación es el agua, ¿no? Que el agua es gran componente de nuestro cuerpo y también se encuentra en los alimentos. Los nutrientes tienen diferentes funciones, ¿no? Sin embargo, los vamos a agrupar en tres: energéticas, reguladoras y plásticas. En los energéticos están todos los alimentos que son ricos en carbohidratos y grasas. Y su función es darnos de energía. Puede ser energía inmediata, como lo hacen los carbohidratos, o puede ser energía de reserva, como lo hacen las grasas. En los alimentos reguladores, aquí entran todos los que son las vitaminas y los minerales, como les decía. Su función es prevenir enfermedades y regular el metabolismo, regular las hormonas también. Y por último, la última función está la función plástica, ¿no? Que acá entran, también son alimentos formadores, ¿no? Aquí entran todos los que son las proteínas, tanto de origen animal como de origen vegetal. La OMS, ya yo les dije en la anterior clase, igual ha lanzado una nueva clasificación, ¿no? Que es según el procesamiento de los alimentos. Y lo agrupa así en grupo 1, grupo 2 y grupo 3. En el grupo 1 entran los alimentos que están en su estado natural, que se consumen de forma natural, o que han pasado por un proceso muy leve de industrialización o de procesamiento. Como por ejemplo la leche pasteurizada, que son procesos más que todo para conservarlos o son procesos para conservar sus nutrientes, ¿ya? En el grupo número 2 entran los ingredientes culinarios. Ahí están lo que son las harinas, etc. Y en el grupo 3 ya están los alimentos que son procesados y ultraprocesados, ¿no? ¿Ustedes cómo pueden distinguir cuando un alimento es ultraprocesado o procesado? Es cuando ustedes se fijen en sus ingredientes, en la etiqueta nutricional, siempre fíjense en ingredientes. Sé que nosotros leemos la valoración, el valor nutricional, la información nutricional del alimento, pero también nosotros tenemos que guiarnos por la partecita donde dice ingrediente, ¿no? Porque en los ingredientes nosotros podemos descubrir cosas que quizás no están específicas en la información nutricional. Entonces, generalmente los alimentos que son muy procesados o ultraprocesados, van a fijarse ustedes que tienen varios ingredientes que ustedes ni siquiera conocen, ¿no? O que son puros códigos. Eso quiere decir que tienen muchos aditivos y muchos conservantes. Entonces, mientras más ingredientes que ustedes no tengan idea qué son, tiene un alimento, es que es más procesado, ¿ya? Esa es una manera fácil. Ahora, ¿qué son las características organolépticas? Esto es algo que nosotros tenemos que ver siempre en las dietas que preparamos. Por eso es que, yo sé, nosotros ustedes están estudiando nutrición, no son cocineros, no van a ser cocineros, pero tienen que tener los conocimientos mínimos sobre lo que es la cocina.
¿no? Entonces, las características organolépticas es la forma más sencilla en la que nosotros, y una de las formas más fáciles y rápidas en que nosotros podemos detectar la calidad de un alimento. ¿Y qué es las características organolépticas? Son todas aquellas características, tanto físicas como químicas, que nosotros podemos percibir con los sentidos. ¿Qué puedo percibir con los sentidos yo de un alimento? Santiago. ¿Me repite la pregunta, Lisa, por favor? ¿Qué características yo puedo percibir de un alimento a través de mi sentido? Pues en qué estado se encuentra, tanto físico, viéndolo como oliéndolo. Exacto. Entonces, a través de las características organolépticas, yo puedo ver el tamaño de mi porción, yo puedo ver el color, el aspecto, todo eso va a entrar a través de la vista. A través del olfato, yo puedo oler mi alimento, ¿no? Hay alimentos de que van a despertar el apetito simplemente a través del olor. Hay otros alimentos que por el simple hecho de cómo huelen no nos va a dar ni deseo de probar, ¿no? Y bueno, también entra todo lo que es con lo que podemos percibir con el gusto, los diferentes sabores, ¿ya? Y eso es lo que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos. Entonces, aquí está escrito de manera un poquito más científica qué es lo que son las características organolépticas, pero sin embargo, me interesa que ustedes sepan de que estas características son aquellas que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos. Es decir, de un alimento, lo que nosotros percibimos del alimento con nuestros sentidos. El olor, el sabor, la textura, el aspecto. ¿Ok? Les explicaba qué era dieta. Nosotros tenemos el concepto de dieta un poco erróneo, ¿no? Nosotros pensamos que dieta directamente es dejar de comer o cambiar nuestra alimentación, ¿no? O comer mejor. Profe, hay que darle un lapo a los que piensen que dejar de comer. Exacto. Personas ignorantes. Para eso están estudiando ustedes, para enseñarles. Entonces, en el concepto de dieta, fíjense, que viene de un latín que significa régimen de vida. Entonces, dieta no es dejar de comer, ni cambiar la alimentación, ni comer mejor. La dieta es el conjunto de alimentos que se consumen durante el transcurso de todo un día. Entonces, yo tengo mi dieta, ustedes tienen su dieta, una persona enferma va a tener su dieta. La dieta se puede modificar, obviamente, pero ¿qué es dieta? El concepto de dieta es lo que se consume de manera habitual, ¿ya? Una pregunta, Lisa. Sí. En la última pirámide alimenticia, creo que eso lo lanza la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? ¿Perdón? Yo vi que en la última pirámide alimenticia, creo que eso lo saca la Organización Mundial de la Salud. Yo vi que había alcohol, o sea, cerveza y vino, creo. ¿Eso no es contraproducente? Si hablamos de educación alimentaria, depende del tipo de población al que nosotros nos dirijamos, ¿no? Por ejemplo, si es un niño, obviamente que no le podemos enseñar una pirámide alimenticia que tenga alcohol, ¿no? Pero en un adulto... Sí, yo digo es, digamos, el consumo de una cerveza o una copa de vino diaria no es contraproducente para una persona. No, hay cantidades aceptables del consumo de alcohol. Se puede calcular el consumo de alcohol de cada persona. O sea, hay cantidades recomendadas, eso, para que me entiendan. ¿Ya? Ya, gracias. Bien, entonces, como les explicaba, la Real Academia lo define como régimen de vida. ¿Qué régimen? Es un conjunto de normas. Entonces, yo tengo mis propias normas de cómo yo me alimento, ¿no? Quizás en mi norma está no desayunar, quizás en la norma de ustedes está comer 5 veces al día, en la norma de su papá está, no sé, no comer ensalada. Entonces, ese es su tipo de dieta, ¿no? Son las normas que ustedes solos le han puesto a su alimentación. Es lo que consumen de manera habitual. En cambio, nosotros cuando trabajamos con un paciente, diseñamos regímenes alimentarios. ¿Qué es un régimen alimentario? Ya son un conjunto de normas, ¿no? Que van a regular la cantidad
tanto la cantidad del alimento como la calidad del alimento, inclusive la distribución de la alimentación que va a tener el paciente a lo largo del día. En otras palabras, es una dieta reglamentada, un régimen alimentario, ¿ya? Esta dieta, obviamente, como va a regular la cantidad, el tipo, distribución, etcétera, ¿no? Va a depender de las características que tenga mi paciente, tanto de la edad como del sexo, la talla, la patología que tenga, etcétera, ¿ya? Y obviamente depende también de los objetivos. Puede que sea una persona que no tenga ninguna patología, pero que sea un deportista que quiere mejorar su rendimiento deportivo. Entonces se le puede diseñar un régimen alimentario. Ese paciente puede entrar a un régimen alimentario. El régimen alimentario puede ser tanto sano, ¿no? Tanto dietético como dietoterápico. Dietético se dice a los pacientes sanos, ¿no? Es decir, se aplica en pacientes sanos. Y dietoterápico se aplica cuando es un paciente, cuando hablamos de pacientes enfermos. ¿Ya? ¿Qué son los hábitos alimentarios? ¿No? Con esto voy a terminar este primer turno, voy a crear una clase más, porque nos queda avanzar un poco más, y ya la aplicación solo nos permite grabar 40 minutos de clase. Entonces voy a crear una clase más y les voy a pasar el link en un ratito, pero termino con esto, ¿ya? ¿Qué son los hábitos alimentarios? Son aquellos comportamientos que nosotros de manera consciente, ¿no? Colectivos, dice, y repetitivos, conducen a las personas a seleccionar los alimentos. Es decir, es la forma habitual en la que nosotros nos alimentamos. Son las reglas que tiene nuestra propia alimentación. Un hábito alimentario es muy difícil de cambiar, sobre todo mientras más avanzada la edad, más difícil de que el hábito alimentario pueda cambiar, ¿no? Es por eso de que a un niño se le tiene que inculcar desde pequeñito buenos hábitos alimentarios, ¿no? En ustedes todavía podemos, a través de la educación, poder modificar sus hábitos alimentarios. Pero en un adulto mayor ya es muy complicado, ¿no? Porque ya son personas que ya tienen su forma de alimentarse, ya tienen sus alimentos favoritos, ya tienen su dieta muy cerrada, son hábitos muy cerrados, entonces es muy difícil de modificar. Entonces los hábitos son aquella conducta que toma mi paciente respecto a la selección de alimentos, ¿no? Es algo que ya lo hace de manera habitual. Y bueno, ¿qué es un menú? El menú es una lista de alimentos o preparaciones que se consumen ya sea en una comida en específico o durante todo un día. Cuando nosotros diseñamos una dieta, ¿no? Cuando nosotros planificamos como nutricionistas ya una dieta, nosotros diseñamos menú, pero menú de todo un día, ¿no? Y ese menú ya puede dividirse en 3 tiempos de comida, 4 tiempos de comida, 5, depende mucho del paciente que ustedes vayan a tener, ¿ya? Obviamente depende del menú, qué es lo que yo voy a comprar, cómo lo tengo que guardar, de qué manera lo tengo que producir, cómo lo voy a servir, qué cuidados tengo que tener para mantener la calidad del alimento, etc. ¿Ya? Encuestas en general, dicen, es una secuencia de preguntas que se hacen para saber un determinado... Pero si hablamos de encuestas alimentarias, ¿a qué se refiere más o menos? ¿Qué pensaba? Pues no sé. Las personas quieren comer. Ya, alguien que tenga idea de qué son las encuestas. Son preguntas referentes a los alimentos que la gente come. ¿Alguien que tenga idea de qué son las encuestas alimentarias? Bien, entonces ahora van a aclarar y van a saber qué son. Las encuestas alimentarias, como cualquier otro tipo de encuesta, son métodos, son instrumentos que nos van a servir para recolectar información. En este caso, ¿qué información vamos a recolectar? Vamos a recolectar información acerca del consumo de alimentos, es decir, acerca de la ingesta de alimentos, ya sea o de un grupo de alimentos, de una población, o de personas individuales, ¿ya? Hay diferentes tipos de encuestas, ¿no? Entonces,
que en algunas van a tomar datos de un solo momento, en otras de momentos de 2, 3 meses, de una semana, etc. Entonces, eso depende del tipo de encuesta que nosotros deseemos saber del paciente, ¿ya? Las encuestas alimentarias son importantes porque forman parte de la valoración nutricional de mi paciente, ¿ya? Es parte de la anamnesis que yo le voy a hacer. Si hablo de encuestas alimentarias, también estoy hablando de la anamnesis alimentaria del paciente, ¿ya? Habiliten sus cámaras, por favor, Tania, Julio, Samuel. Es que no tengo batería, Listen. Ya. Necesito que sí o sí me habiliten su cámara para que yo pueda ver que realmente están ahí, no se han ido. ¿Ya? Yo no puedo, Listen. Dicen de mí mi cámara no sirve. A mí está oculta, igual mi cámara, Listen, no se puede. Ya. Sigamos entonces. ¿Cuáles son los objetivos de las encuestas alimentarias? Como les decía, el objetivo que tienen estas encuestas es que nos permitan conocer acerca de la alimentación que tienen las personas, ya sea de manera individual o de manera colectiva, ¿ya? Para ver a qué están expuestos, si están expuestos a deficiencias nutricionales, a excesos nutricionales también, y también nos sirven para, a partir de estos datos, poder tomar medidas prácticas, ¿no? O sea, si estoy hablando de que yo a través de mi encuesta he diagnosticado de que yo tengo una ingesta excesiva de grasa, pues yo voy a tomar medidas prácticas, voy a tomar las acciones correspondientes para que mi planificación nutricional, pues yo tenga que reducir el consumo de grasa, ¿ya? Nos sirve también para que se tomen en cuenta, si hablamos de encuestas colectivas, ¿no? Nos sirven para que se creen programas de nutrición, programas de alimentación, políticas de nutrición, etc. ¿Ya? Lo ideal es de que estas encuestas alimentarias nosotros las complementemos ¿con qué? ¿No? Con otros datos para que sí podamos, a través de las encuestas más los datos que vamos a obtener, podamos tomar medidas en salud pública, en lo social, etc. ¿Ya? Cuando nosotros hacemos la evaluación de la ingesta de alimentos, ¿no? Podemos hacerlo según la unidad de análisis, es decir, podemos analizar de tres formas. Podemos conocer la evaluación de la ingesta de manera nacional, es decir, de todo un país. Podemos conocer la evaluación de la ingesta de una familia a nivel familiar en un hogar, o podemos hacer la evaluación de la ingesta individual para conocer los hábitos alimentarios de una persona, ¿ya? Que cuando nosotros hacemos la evaluación de la ingesta nacional, ¿cómo lo hacemos, no? Generalmente, esto lo maneja la FAO a través de las hojas de balance de alimentos. Entonces, si ustedes pueden entrar a la página de la FAO y pongan en Google FAO Stat, así, ustedes van a poder fijarse, van a poder entrar en Bolivia, y entonces ahí, ¿qué les va a salir cuando hablamos de evaluación de la ingesta de alimentos? Las hojas de balance nos muestran la disponibilidad de alimentos que tiene nuestro país, en un año. ¿A qué se refiere la disponibilidad de alimentos? O sea, ¿cuánto de alimento es disponible para las personas, para la población, ¿no? Sacando lo importado, lo exportado, lo que se gasta en otras situaciones aparte de la alimentación, como las siembras, etc. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de evaluación de la ingesta de alimentos, lo podemos hacer, ya les dije, de tres formas: nacional, familiar o individual. Cuando hablamos de la evaluación familiar, ¿no? Esto se ocupa más para que podamos nosotros conocer la canasta básica familiar, la canasta básica de los alimentos. Entonces, generalmente las encuestas familiares las trabaja el Instituto Nacional de Estadística, ¿ya?
Pero también, hablando de lo familiar o de hogares, podemos hacerlo mediante las encuestas alimentarias. Como les dije, las encuestas son un método, son instrumentos que nos van a ayudar a determinar la ingesta de alimentos de una población o de un individuo. Entonces, nosotros podemos utilizar las encuestas alimentarias para conocer la ingesta de una familia. Cuando hablo de una familia, no solamente me refiero a de mamá, papá, hermano. También puede ser en un hogar de niños, en un hogar de ancianos, en una guardería, ¿no? Entonces, a eso también me refiero cuando hablo de la unidad de análisis familiar, pero también pueden ser de poblaciones pequeñas, ¿ya? Y por último, cuando hablo de evaluación individual, pues es de una persona, de manera individual, de una persona sola, ¿no? Puede ser un paciente, puede ser un familiar, puede ser un deportista, ¿no? Etcétera. Y ahí es donde se utilizan también las encuestas alimentarias. Ahora, estas encuestas alimentarias se pueden clasificar de diferentes formas, ¿ya? ¿Me están entendiendo hasta aquí qué son las encuestas? ¿Para qué nos sirven las encuestas, Matías? Sí, Lisa. ¿Cómo dice licenciada? ¿Para qué nos sirven las encuestas? ¿Para qué nos sirven las encuestas alimentarias? Para saber la ingesta de la persona, para saber qué consume, cosas Ya. así. Muy bien. Entonces, nos sirven para determinar, obviamente, los alimentos que consumen, y a través de esto nosotros podemos identificar el aporte nutricional que está teniendo esta alimentación. Acuérdense que una vez yo sé cómo se alimenta mi paciente, ¿no? Yo puedo sacar a través de la tabla de composición de alimentos los nutrientes que está ingiriendo, ¿ya? Entonces, bueno, volviendo al tema. Las encuestas alimentarias se pueden clasificar de diferentes maneras. Las más comunes se pueden clasificar según los datos que se obtienen, ¿ya? Pueden ser cuantitativas si los datos que nos aportan están más referidos, hacen más referencia a la cantidad de alimentos, ¿ya? A la cantidad de nutrientes. Un ejemplo de ellos es el recordatorio de 24 horas, por ejemplo. Cuando yo hablo del recordatorio de 24 horas, yo sé qué es lo que está comiendo mi paciente, pero también sé la cantidad que está consumiendo. Y haciéndole la evaluación de su composición de nutrientes, pues yo puedo determinar cuánto de calorías está consumiendo, cuánto de carbohidratos, cuánto de proteínas, etc. ¿Ya? Luego está el método cualitativo. Hay encuestas que son netamente cualitativas. ¿Qué significa cualitativas? Que nos habla no tanto de la cantidad, es más, deja a un lado la cantidad, perdón, y se centra más en la calidad. Un ejemplo de estas es el cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos, ¿ya? Y bueno, la otra clasificación es según en el momento en el que se recolecten los datos. Puede ser prospectivo cuando yo mis datos los recolecto de tiempo atrás, es decir, del pasado. Puede ser del día de ayer, puede ser de hace una semana, puede ser de hace un mes. Entonces, ahí de ejemplos les puedo mencionar el recordatorio de 24 horas, la frecuencia de consumo de alimentos, la historia dietética, ¿no? Es decir, esos datos son de la alimentación de mi paciente de antes, ¿no? De atrás, del pasado, ¿no? En cambio, los retrospectivos hace referencia al registro de los alimentos mientras son consumidos o inmediatamente después de ser consumidos, ¿ya? Es decir, mi paciente puede ir comiendo y ese ratito puede ir anotando lo que está consumiendo. O puede comer y me puede mandar foto para que yo registre lo que esté consumiendo. Entonces, las encuestas que entran como ejemplo ahí son el registro o diarios dietéticos o las pesadas directas, ¿ya? Entonces, para que sepan, cuando nosotros hacemos un estudio, hacemos una tesis, hacemos un trabajo de investigación, siempre van a tomar en cuenta, ya se van a fijar, que les piden métodos cuantitativos, métodos cualitativos, si es prospectivo, si es retrospectivo, etc. Entonces ya saben qué encuesta es de qué clase, ¿ya? Y bueno, vamos a entrar a los tipos de encuestas. Las más comunes, no es que estas sean las únicas,
¿ya? Pero estas son más comunes, sobre todo las tres primeras, recordatorio de 24 horas, el cuestionario de frecuencia de consumo y la historia dietética. Son las encuestas alimentarias más comunes y las más utilizadas, ¿ya? Registro diario dietético también es otro tipo de encuesta que se utiliza bastante. Y la pesada directa, que no es tan habitual, pero también es otro tipo de encuesta que ustedes es necesario que conozcan, ¿ya? Antes de enseñarles una por una, ¿no? Les voy a hablar sobre cómo nosotros podemos realizar estas encuestas, es decir, las formas de administrar las encuestas, las formas en las que yo las puedo realizar, ¿ya? Podemos entrevistar, en otras palabras, nosotros a nuestros pacientes de manera conducida por un encuestador. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a realizar la encuesta, ¿ya? La voy a realizar yo como nutricionista, ustedes como estudiantes. Ustedes van a decir, en otras palabras, sí o sí, se necesita de un encuestador, ¿ya? Ahora, esta entrevista puede estar hecha de manera personal, es decir, con mi paciente cara a cara, como en una consulta, por ejemplo, o puede hacerse de manera telefónica, ¿no? Ahora hay muchas otras formas en las que se puede hacer la entrevista telefónica, como se la conocía antes, ahora la podemos hacer mediante el WhatsApp, mediante mensajes, mediante videollamadas, entonces hay otras formas que nuestra tecnología ahora nos permite aplicar al momento de realizar una encuesta. Y la otra forma es el registro de los datos por parte del propio encuestador. Entonces tenemos dos formas, en donde necesitamos un encuestador y la otra en donde no lo necesitamos el encuestador. El mismo encuestado puede responder las preguntas. Ahora el registro de los datos por parte del encuestado puede ser autocontestado, en el que yo como encuestador solamente le voy a dar las instrucciones a mi paciente y él solito la va a rellenar. O cuestionarios autoadministrados, en las que, por ejemplo, yo le puedo enviar directamente por correo, por WhatsApp, la encuesta para que él solito la realice su encuesta. ¿Ok? ¿Hasta aquí me están entendiendo? Ya voy a entrar a cada uno de los tipos de encuestas. Bueno. Recordatorio de 24 horas. Chicos, necesito que en esto se practiquen mucho y yo les voy a mandar por WhatsApp los modelos para que ustedes puedan ir haciéndolo ya en sus casas, a sus familiares, bueno, ahorita a quienes tengan en casa, ¿ya? Pero necesito que se practiquen mucho a hacer esto porque esto lo van a hacer toda su vida profesional. En el área en el que ustedes trabajen, en el área donde ustedes se desempeñen, siempre vamos a aplicar las encuestas alimentarias, ¿ya? La encuesta alimentaria que más se utiliza por la facilidad de aplicación, porque es muy fácil aplicar, porque es muy sencilla, porque no genera un costo, ¿no? Porque es bastante accesible aplicarla y en cualquier lugar, es el recordatorio de 24 horas. ¿En qué consiste esto? Consiste en que yo le tengo que, bueno, obviamente, previo a eso yo tengo que tener mi formato de recordatorio de 24 horas, es decir, una tablita en una hoja en la que yo voy a anotar todos los datos que mi recordatorio de 24 horas tiene que tener. ¿Pero en qué consiste? En que yo, una vez tengo mi formato de esta encuesta, yo le tengo que pedir a mi paciente, tengo que tener la habilidad de poder preguntarle todo lo que mi paciente haya comido en las últimas 24 horas. Es decir, en el día anterior, ¿ya? Las cantidades de los alimentos que yo voy a ir anotando, tenemos que hacerla a través de las medidas caseras, ¿no? ¿Por qué? Porque mi paciente me va a decir en medidas caseras. Ya yo les explicaba un poquito la semana pasada, ¿no? Entonces, esto tiene ciertas ventajas, pero también tiene ciertas desventajas. Entre las ventajas que tiene el recordatorio de 24 horas es de que es muy fácil de aplicar. Su aplicación es sencilla, es simple, ¿no? Y no necesitamos
que mi paciente sepa o no sepa escribir, porque yo lo voy a hacer, yo lo voy a rellenar mi formato de encuesta, ¿ya? Es escasa influencia del encuestador. ¿A qué se refiere esto? A que yo, como le estoy preguntando a mi paciente qué es lo que comió, no hay manera de que yo influya en la respuesta de mi paciente. Aunque también yo tengo que tener esa habilidad, porque seguramente hay personas de que van a inducir a que el paciente responda algo. Entonces yo tengo que tener práctica y habilidad de preguntar, de saber cómo voy a preguntar, qué le voy a preguntar a mi paciente. Por ejemplo, el recordatorio de 24 horas se hace de orden cronológica, es decir, desde lo primero que se comió en el día hasta lo último que haya comido mi paciente en el día. Entonces, si yo pregunto, por ejemplo, en el desayuno, ¿no? Yo tendría que preguntar, bueno, ¿qué desayunó el día de ayer? Entonces, ¿qué permito con esa pregunta? Que mi paciente me vaya diciendo qué es lo que comió, qué es lo que desayunó el día de ayer. Entonces, él me va a responder, comí una tostada de jamón y queso, ¿ya? Entonces, yo tengo que ir anotando tostada de jamón y queso. Muy bien, entonces, su tostada de jamón y queso, ¿con qué pan estaba hecho? Quizás me va a decir pan casero, me va a decir pan marraqueta, me va a decir pan integral. Entonces, yo tengo que ir especificando la alimentación que ha tenido mi paciente. ¿El jamón de qué era? Jamón de pollo, jamón de pavo, jamón de cerdo, ¿qué tipo de jamón? Entonces, tengo que ir preguntando en base a lo que mi paciente me está diciendo. Lo que yo no puedo hacer, o las preguntas, que yo no puedo hacerle a mi paciente son, ¿usted desayuna pan? ¿O usted desayunó ayer pan? ¿Por qué? Porque ya estoy induciendo a que mi paciente me responda que comió pan, ¿ya? ¿O qué tipo de pan desayunó ayer? Son tipos de... ¿Perdón? Las medidas caseras, por ejemplo, yo tengo alumnos que le doy su plan de alimentación y le digo, vas a comer 2 cucharadas de arroz, o que comiste ayer, el pan integral, o cuántos huevos, con yema, sin yema, cosas así. Uh-huh. Como les digo, es importante que ustedes de a poco se vayan aprendiendo las medidas caseras, o que tengan una tablita de medidas caseras, porque así como dice su compañero, o sea, sí nos va a ayudar mucho, porque el paciente les va a decir, yo me comí un pan, y cuando ustedes vayan a querer después analizar su recordatorio de 24 horas, ¿cuánto pesa un pan? ¿Saben ustedes cuánto pesa un pan? Hay un método que... Sí, es pan molde, pesa como 30 gramos, creo. Con la mano, que por ejemplo vas a comer un puñado de arroz blanco, con ponerle un puñado de grasas y cosas así. Claro, pero si yo hago el método de la mano, mi mano, por ejemplo, es muy diferente a la de ustedes. Entonces, mi porción va a ser mucho más pequeña. En cambio, si yo hablo de medidas caseras, yo sé, por ejemplo, que un vaso tiene aproximadamente 150 ml a 200, a lo mucho. Yo sé que una taza tiene entre 200 a 250 ml, ¿ya? Entonces, en realidad se tendría que trabajar con medidas caseras. Y hay libros... hay PDF en los que ustedes pueden buscar en internet, o yo les voy a tratar de mandar, en los que ya están las medidas caseras establecidas, ¿ya? Cuánto pesa un pan, cuánto pesa una cucharada de arroz, porque es muy diferente lo que va a pesar una cucharada de arroz crudo a una cucharada de arroz cocido, por ejemplo, ¿no? Bueno, sigo entonces. Otra de las ventajas es de que es de costo medio a bajo. ¿Por qué de costo medio a bajo? Porque yo no requiero más que una hoja impresa o una hoja fotocopiada y un lapicero. No necesito más, ¿ya? Entre las desventajas es que, bueno, si yo necesito saber los hábitos de consumo de mi paciente, yo no le voy a poder, como es recordatorio de 24 horas, imagínense que yo le pregunto a mi paciente un lunes su recordatorio de 24 horas. ¿Qué día fue el anterior día lunes? Es domingo, ¿no ves? ¿Ustedes tienen su dieta habitual a todos los días los domingos? Sí, profe, los 7 días de la semana. Ay, qué La mayoría disciplinado. no, la mayoría no. Pero la Bueno, mayoría no. pero los que tienen un objetivo, los que van a Cállate, gimnasio, Matías.
Es que la mayoría de las personas, yo sé que seguramente quien me está hablando, ahorita no sé quién me está hablando, seguramente quien me está hablando trabaja mucho con pacientes, bueno, con deportistas. Entonces, cuando ustedes no siempre van a trabajar con deportistas, al menos por ahora mientras estén estudiando. Mientras ustedes estén estudiando, inclusive van a trabajar más con pacientes enfermos que con deportistas. Entonces, una persona que no hace deporte o una persona que tiene alguna patología, no tiene una alimentación disciplinada, más bien todo lo contrario, ¿ya? Entonces, generalmente, y ustedes pueden preguntar eso, o sea, es una de las preguntas que ustedes pueden hacer antes de aplicar el recordatorio de 24 horas. ¿El día de ayer usted comió como come de manera habitual o hubo cambios en su alimentación? Entonces, el paciente le responde. Si el paciente te dice, no, ayer tuve un cumpleaños, por ejemplo, eso no es la forma en la que normalmente come, porque no tiene cumpleaños todos los días, ¿ya? Entonces, tendríamos que tratar de utilizar otro tipo de encuestas para esos pacientes, ¿ya? Entonces, esa es una de las desventajas, que si yo hago mi recordatorio 24 horas, pues puede que el día anterior no refleje lo que come de manera habitual, ¿ya? Y otra cosa es que depende mucho de la memoria del paciente. Entonces, por ejemplo, si yo trabajo con un ancianito, quizás el ancianito no se acuerde que comió el día anterior, o lo mismo si trabajo con un niñito, digamos, ¿no? El niño no va a tener idea qué es lo que comió, o como tengo que detallar qué es lo que tiene cada preparación, el niño no va a saber que tiene, no sé, pues su sopa, por ejemplo, ¿no? Entonces necesitamos que sí o sí en esos casos esté presente la mamá o esté presente alguien que sepa de la alimentación del niño. Entonces esas son algunas de las desventajas que tiene. Ya yo les había mostrado la semana pasada, este es uno de los formatos. En internet ustedes pueden encontrarse muchos formatos de recordatorios de 24 horas. Entonces, fíjense, siempre, obviamente, tiene que tener un encabezado su encuesta. Toda encuesta tiene que tener un encabezado en el que diga el nombre del paciente, la edad del paciente y todos los datos que ustedes requieran para identificarlo a su paciente, ¿ya? Entonces, aparte de los datos de identificación del paciente, ya viene el formato que vendría a ser este. Entonces, siempre tienen que poner la hora, siempre tienen que, aquí en este formato, por ejemplo, que les estoy poniendo de ejemplo, no dice el tiempo de comida, o sea, no dice desayuno, no dice almuerzo, no dice cena. Lo ideal sería que tengamos una columna más, o que ahí mismo en la hora, abajito, le pongamos desayuno, ¿ya? Minuta es lo mismo que menú. Entonces, ahí ya se coloca la preparación de los alimentos. Ahí yo puedo poner sopa de zapallo, puedo poner churrasco con ensalada y arroz con queso, ¿ya? Puedo poner locro de pollo, ¿ya? Entonces, en menú pongo la preparación que mi paciente consumió, ¿ya? En ingredientes, que es la columna siguiente, yo tengo que ir detallando ya cada ingrediente que tiene esa preparación, ¿ya? Otra cosa, yo tengo que ir preguntándole por tiempo de comida, ¿ya? Es decir, señor, usted normalmente, ¿a qué hora desayuna? No, yo desayuno a las 6 de la mañana, entonces anota, 6 de la mañana desayuno. ¿Ayer qué desayunó? Yo desayuné una taza de café con leche, como dice ahí, y un pan con mantequilla. Entonces conozco café con leche y pan con mantequilla. Bueno, ingrediente, leche. ¿Qué tipo de leche consumió? Leche descremada, leche deslactosada, leche semidescremada, leche chocolatada. ¿Qué tipo de leche tengo que colocar? ¿Ya? El café, ¿qué tipo de café utilizó? ¿Qué cantidad? ¿Ya? Como les digo, se van colocando las cantidades en medidas caseras. El azúcar que consumió, cuánto de azúcar o con qué endulzó, etc. Y eso tengo que ir haciendo por tiempo de comida. Al final, una vez ustedes terminan de preguntar lo que su paciente comió todo el día anterior, entonces ustedes siempre tienen que tener abajito una partecita que diga alimentos olvidados, ¿ya? En alimentos olvidados ustedes van a tener que hacerse una pequeña lista de los alimentos que la gente generalmente se olvida de decir que comió el día anterior, como por ejemplo un chicle, algún chocolate, no sé, algún piqueo, ¿no? Porque la mayoría de las personas tiene piqueos durante el día que a veces no te lo cuentan como dentro de una comida. Entonces ustedes pueden mencionar eso. Y por último,
en la misma encuesta, en la parte de abajo igual tienen que hacer el acuerdo de suplementos, si toma o si no toma suplementos. Porque cuando ustedes le hagan el análisis químico a su recordatorio de 24 horas, ¿no? Es indispensable que conozcan si se está suplementando o no, para ver realmente eso va a alterar la cantidad de calorías, proteínas, etc. ¿Ya? Este es otro formato de recordatorio de 24 horas, fíjense. Ahí ya les está poniendo por tiempo de comida la hora y el Pero lugar. la suplementación influye, pero no varía mucho, porque por ejemplo un scoop de proteína tiene más o menos unas 130 calorías a rajar un scoop. Ya, pero sí te influye. Imagínate, 130 calorías puede ser una merienda más, que tu paciente no te diga que consumió su proteína, y vos vos vas a omitir eso. Hay muchas personas también, o hay en la práctica, ¿qué se hace? A raíz del recordatorio de 24 horas se elabora la dieta del paciente. Entonces, si vos haces tu recordatorio de 24 horas, le haces tu análisis químico y no preguntaste si tu paciente consume suplementos, y es un paciente que, no sé, quiere subir de masa muscular, por ejemplo, entonces quizás, y la cantidad de calorías que le aumentes, si trabajas en base al recordatorio de 24 horas, va a ser menor, digamos, ¿no? Entonces, lo ideal sería de que sí tengamos la exactitud de que mi paciente me está diciendo realmente lo que consumió el día anterior. ¿Ya? ¿Me entendieron hasta ahí? Bueno, entonces la Sí. frecuencia de consumo de alimentos. La frecuencia de consumo de alimentos es otro tipo de encuesta que mide la frecuencia de los alimentos que se consuman en un tiempo determinado. Puede ser en un mes, puede ser en una semana, dependiendo de la estructura que tenga la frecuencia de consumo. ¿Ya? Es un cuestionario que ya está estructurado y se lo estructura por grupo de alimentos. Voy a terminar con esta encuesta y hasta ahí va a terminar nuestro avance porque tengo otra asignatura en un ratito, ¿ya? Y de tarea les voy a subir a la plataforma los formatos para que ustedes vayan rellenándolo, ¿ya? ¿Cuáles son las ventajas de esta frecuencia de consumo? Es que los datos que nosotros vamos a obtener son datos que no los vamos a modificar, ¿no? Es decir, tal cual como mi paciente me diga, como es un cuestionario que es cerrado, entonces solamente el paciente tiene que decirme sí, no y cuánto consume, nada más, ¿ya? Es muy difícil de que yo modifique la respuesta, ¿ya? Como parte de la base de un cuestionario dice, y manos apropiadas, es fácil y rápido de complementar, aunque en realidad rápido no es, ¿no? La frecuencia de consumo toma mucho tiempo porque es una lista larga de alimentos. Es barato, no más barato que el recordatorio de 24 horas, porque como la lista de alimentos acá es bastante larga, entonces son a veces entre 2, 3, hasta 4 hojas, ¿ya? Su carácter estructurado dice facilita la codificación y el posterior tratamiento informático de datos. Entonces es más fácil de sistematizar a la hora de yo analizar los datos. ¿Cuáles son las ventajas? Es que la información es cualitativa, ¿no? Es decir, cualitativa viene de calidad, solamente me hace referencia a la calidad de la alimentación de mi paciente, más no a la cantidad, ¿ya? La elaboración del cuestionario puede ser compleja. Tengo que fijarme bien a quiénes le voy a preguntar, tengo que fijarme bien al momento de elaborar mi cuestionario, ¿no? La lista de los alimentos que yo voy a poner o cuáles no voy a poner, por qué, entonces es un poco complejo elaborar el cuestionario. La información es limitada, ¿por qué? Porque ya ustedes tienen un cuestionario cerrado, entonces no le van a permitir a la persona que, por ejemplo, si en tu cuestionario no hay un alimento que el paciente consume a diario, no va a estar, digamos. Entonces, esa es otra de las desventajas que tiene. Es limitado por la capacidad de memoria, igual no creo que eso es algo que en todos los estudios que son de recordar, esa va a ser una desventaja, la memoria, y que toma bastante tiempo, es bastante largo de aplicar. Aquí hay solo una parte, fíjense,
se lo pone por grupo de alimentos. Entonces se pone, ahí por ejemplo han puesto bebida y pone todas las bebidas. Y se le pone nunca 1 a 3 veces al mes, 1 vez a la semana, 2 a 4 veces por semana. Es decir, a esto se refiere la frecuencia de consumo. ¿Con qué frecuencia el paciente lo consume? ¿Con qué frecuencia consume una taza de té? Este paciente consume de 4 a 5 veces al día, ¿ya? ¿Con qué frecuencia consume café instantáneo? Consume 1 vez al día, o sea que consume todos los días 1 vez al día, ¿ya? Entonces, fíjense, la lista es bastante larga y eso que solamente hay 2 grupos de alimentos aquí, bebidas y frutas. Me faltan todos los demás grupos, me faltan verdura, me falta huevo, me falta carnes, me falta cereales y derivados. Entonces, para que puedan ver, realmente es una lista bastante larga y toma bastante tiempo. Pero sin embargo, es otra de las entrevistas que más se utilizan, ¿ya? Hasta aquí nos vamos a quedar. Yo les voy a enviar unos formatos para que ustedes de tarea me van a aplicar un recordatorio de 24 horas y una frecuencia de consumo a alguien que tengan en casa, ¿ya? Y eso me ¿Y lo para van a cuándo la subir a tarea? la... Como es algo fácil, hasta el día domingo me lo van a enviar.